Listo. Entonces, nos queda claro, pues, con respecto a la consulta que hicimos en la que dejamos de la clase pasada, que hay unas salvedades que hay en el artículo 4 que dicen que los contratos a término fijo pueden ser inferiores deben ser mínimo un año, pero aquí hay unas salvedades en donde dice que se puede hacer contratos inferiores a un año, pero que no se puede hacer más de 3 prórrogas por ese periodo y que la siguiente prórroga tiene que ser mínimo de un año, ¿ya? Y máximo de 3 años, que el contrato a término fijo se puede renovar de manera indefinida, ¿sí? De manera indefinida, pero siempre con un periodo mínimo de un año, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nos contaba Johan Morales, que él tiene contrato hace 6 años con contrato a término fijo un año, se lo van a ir renovando sin problema. En algunas empresas los liquidan cada año y vuelven y los llaman al mes o algo así, y en otras no lo liquidan, sino que les dicen que pues, que no retienen las cesantías y continúan acumulando cesantías, pues les tendrán que liquidar al menos las vacaciones y las prestaciones distintas a las cesantías. Eso depende de arreglos que hagan, pues, que hagan ustedes de cómo van a funcionar entre el empleador y el empleado. Listo, entonces continuemos con lo que veníamos la semana pasada. Ustedes, en la semana pasada quedamos en punta con algo que estábamos diciendo. ¿Ustedes recuerdan qué era? Que nos sacó ahí justo cuando estábamos en ese tema. Introducción, contrato de trabajo, el contenido, las clases de contratos que se clasifican por la forma en que se suscriben en 2 tipos, verbal o escrito, ¿sí? Y por la duración se clasifican en duración indefinida, en término fijo, labor o contrato, obra o labor, ¿sí? Y les puse una quinta categoría que era el contrato de aprendizaje, ¿sí? Que les decía a ustedes que no necesariamente esto pueda considerarse un contrato laboral como tal, porque no hay una vinculación laboral con el empleado, sino que es un contrato de aprendizaje. A ustedes le están pagando para que aprendan, ¿sí? Bueno, estamos hablando del tema ya empezábamos con el tema de inducción, capacitación y evaluación del desempeño. Ya las personas entraron a trabajar, ya firmaron un contrato, ya vimos qué tipos de contrato podríamos firmar con las personas. Entonces debemos hablar del tema de la inducción. En el proceso de contratación hay una parte bastante importante, un subproceso bastante importante y que en las empresas muchas veces no se le da como la importancia que realmente tiene, y es el subproceso o la actividad de la inducción. ¿Qué es la inducción para ustedes? ¿Cómo la definirían una inducción? Cuando un empleado entra a la empresa, ya firmó contrato, todo lo que se hace en la inducción es presentar la empresa, la visión, la misión, lo que la empresa realiza y explicar al empleado qué es lo que él va a hacer dentro de la empresa, cuáles van a ser sus funciones. ¿Alguien más? Y la empresa tiene... ¿Qué hubo? Como enseñar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Johan? No te escuché. Profe, que el proceso de inducción, eso es como donde le enseñan a uno cómo es el mecanismo y el modo de trabajo de la empresa. El modo de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, el asunto es el siguiente. Usted llega a una empresa que no conoce, que la conoce, de pronto la he ido a mencionar, desde afuera, ¿sí? Y aunque usted ya tenga experiencia en la ejecución de un cargo como el que va a desempeñar en esa empresa, ¿sí? Es necesario que usted tenga, de alguna manera se le brinden los antecedentes o se le brinde como el contexto para usted, de alguna manera, reconocer de manera inicial a qué empresas que está entrando. Entonces, mínimamente en una inducción usted debería tener acceso a información como cuáles son las políticas de la empresa. Nosotros ahora vimos que había 5 políticas, ahorita no, hace días, 5 posibles políticas de gestión del talento humano en la organización, pero
Así como hay políticas de gestión humana, también deben haber políticas ambientales, políticas de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Políticas de mercado, de producción, etcétera. Pueden haber muchas políticas y valores de la organización. Usted antes de empezar a trabajar debería tener por lo menos la oportunidad de conocer eso, ¿sí? De empaparse de eso. Eso es como si uno le presentaran a una chica o les presentaran a un chico, al otro día se casaran siquiera pues sin conocerse. Uno empezar una relación laboral y que lo tiren a uno a la guerra sin siquiera saber cómo está constituida la empresa, cuáles son los valores organizacionales, los valores institucionales, cuáles son las políticas, cuál es el reglamento, que vayan y le muestren el puesto de trabajo en el que usted va a trabajar, que le muestren cuáles son sus compañeros, cómo, una inducción ya detallada acerca del puesto de trabajo. Si eso no se hace de manera adecuada, ¿qué podría pasar? ¿O qué puede pasar? Errores en la producción, ¿no? Errores en la producción, claro, obvio, o en el servicio que se preste, en el caso donde sea una empresa como la tuya, que no es producción, sino que prestan un servicio. Va este muchacho, le sueltan, Johan trae una estación de servicio, ¿cierto? Entonces, a Johan lo Sí, ponen a señor. trabajar en una isla y no le hacen una inducción de cómo debe trabajar allá. Y llega un carro con motor diésel y él le pone gasolina. O llega un carro a gasolina y le pone diésel porque pues, de pronto no. ¿Usted no sabía? Pues no, pues a mí nadie me explicó, ¿cierto? Ese tipo de detalles pueden suceder si no hay una correcta inducción, pero también puede pasar cosas muy graves, como por ejemplo que alguien pierda la vida. Eso puede pasar por inducción. Profe, y en esas ocasiones el trabajador también puede mandar a la empresa por no haberlo capacitado, ¿cierto? ¿Sí? Y le puede ir muy mal a la empresa. Muy mal. Sobre todo cuando son casos o cargos que tienen una altísima responsabilidad y que tienen un nivel de riesgo muy alto. Pero hay otros errores que no son de tipo, ¿sí? Como por ejemplo alguien que lo vayan a despedir porque llegó fumo a la oficina o llegó tan. Y en ninguna parte de la inducción le dijeron que está prohibido. Ah, es que usted tiene que saber. No, un momentico, ¿y por qué? Hay empresas donde no. Yo porque tengo que saber una cosa que a mí nadie me explicó y no se me hizo evidente. Ah, es que en el reglamento decía así, ¿cuándo me capacitaron a mí en el reglamento? Se los juro que he visto casos donde a un trabajador lo hayan despedido por alguna cosa, recién entró y que no cumplió el periodo de prueba y argumentan que fue eso, y esa persona va a la oficina de trabajo y cuando hacen la investigación lo han tenido que reincorporar. ¿Por qué? Porque en ninguna parte consta que ese trabajador recibió la adecuada inducción y capacitación antes de iniciar labores. Y eso pasa, yo creo que pasa el 90% en las empresas que sucede eso. Usted llega y lo necesitan rapidito produciendo, pero ya. O sea, casi que firma el contrato y le tiran las botas para que las ponga. Hay que buscar los mecanismos para hacer una correcta inducción y capacitación. ¿Qué dice la teoría acerca de la inducción? Dice que en el momento en que se realiza la vinculación o se finiquita por ambas partes, o sea, se firma por ambas partes, el contrato del talento humano que era parte de la organización, es responsabilidad del área de talento humano hacer esa inducción. De igual manera, proporcionarle a los colaboradores o cliente interno la información básica sobre los antecedentes y la filosofía misional de la organización. O sea, ¿qué ha pasado en la empresa? ¿Cómo pensamos aquí? ¿Cuál es nuestra filosofía? Si usted no le brinda esa información al trabajador, al nuevo empleado, es muy probable que él vaya a llegar a hacer las cosas como él cree que son y no como la empresa espera que usted lo haga. Vamos a ponerlo en términos muy prácticos, pues, para que lo entendamos. Entonces, cuando Sara se iba a casar, pongamos de ejemplo a Sara, que fue la última que llegó. Entonces, cuando Sara se iba a casar, sí estaba con ella y no había ido nunca el novio a la casa. No conocía a los padres ni a la familia de Sara. ¿Qué hace uno cuando va a llevar el novio a la casa? ¿Qué hacen los chicos? Antes de presentar al papá, le dice, pero pilas que mi papá es así, no vas a quitarte la aretica, quítate el piercing de la lengua,
que es que mi papá, él sale con el surriago, hermano, y no. ¿Sí? Yo por ahí vi una película en estos días donde el papá de una pelada no le gustaban los rolos, en Netflix. Y, y era muy charro porque el man era, pero negado, o sea, cerrado. Y al muchacho le tenían que avisar antes de ir, es que a mi papá no le gustan los rolos. ¿Qué está haciendo usted ahí? Le está dando la induccioncita para cuando el hombre vaya a enfrentarse a las políticas de su casa, no vaya a ser lo que muy probablemente haga un trabajador al que no le hayan dado una inducción y no le digan cuáles son las políticas de la empresa. No es que aquí se considera que se llegó tarde. Si usted empieza de 6 a 2 de la tarde, el turno es de 6 a 2 de la tarde, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, si usted llega a las 6 en punto, llegó tarde. La política en esta empresa es que usted tiene que estar 10 minutos antes de iniciar el turno recibiendo la máquina. ¿Sí o no, Osvaldo, que así nos decían en Corona? Le decían a uno, usted tiene que estar 10 minutos antes recibiéndole al que se va. Si no llegó 10 minutos antes, para la empresa, usted llegó tarde. Eso sí es verdad, profe. Cuando menos pensó, le llegó a usted el memorando. Y usted dice, pues si yo todos los días llego a las 6, no señor. Es que usted a las 6 ya tiene que estar echando candela con la máquina. La llegada suya es faltando 10 para las 6. Y va uno y mira el reglamento de trabajo y efectivamente dice que tiene que recibir 10 minutos antes. Ah, es que a mí nadie me dijo. Si nadie le dijo, tiene cómo defenderse, pero si le hicieron una inducción, le mostraron, lo llevaron al proceso y le mostraron que los cambios de turno se hacen 10 minutos antes y usted firmó esa capacitación, la compañía tiene como un que efectivamente sí se le hizo una inducción donde se le enseñó. Lo que pasa es que nosotros sabemos que eso es muy escaso. Eso es muy escaso. Profe, ¿Qué? no, termine. Yo recuerdo que a mí en Corona me tocó una inducción, la primera, yo trabajé 2 veces allá. Salí como 1 año y medio, trabajé como casi 2 años, salí y volví al año y medio y ya me quedé como 12 años allá. Y en la primera inducción fue como de 8 días. O sea, 1 semana nos pagaron para conocer la empresa nomás. Nomás para que conociéramos la empresa. Y eso fue todo bacano. La segunda vez, eso fue día y medio y para la candela ahí mismo. Eso era de una. Muy poquito, profe. Había un gerente allá de producción que le decíamos muñeco. Ese hombre era, mejor dicho, el rompecinturas. Ese quería a la gente produciendo. Y se saltaban como ese proceso. Ustedes van a ser gerentes de talento humano. Mucho ojo con eso. La inducción es una parte muy importante de la entrada o del tránsito de la selección y la contratación al inicio de la relación laboral con las personas y eso marca, ahí dicen, a mí me gusta mucho un dicho que dice que por ahí no hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Cuando uno llega a una empresa, ese tipo de cosas, cómo se manejan con uno, lo marcan a uno. Cómo lo reciban, pues, es igual que con las parejas, lo que estamos diciendo ahora. Que esa primera impresión de uno cuando va a conocer los suegros la primera vez, digo que de ahí para allá define muchas cosas. Así es nuestro primer encuentro con la organización. Sara, ¿qué me ibas a decir ahorita? Que si en esa inducción también va incluida esas inducciones que también hacen sobre bienestar. Por lo general yo he visto que las empresas lo hacen es al tiempo y uno decía, ay, ves que aquí había derecho a eso y eso se debía hacer dentro de esta misma capacitación. Claro, es lo que yo les digo, uno debe saber a dónde está llegando. Sí, ya escuché cómo se oye cuando el profesor lo escuchan como si estuviera borracho. Ya me di cuenta cómo se oye. Sí, Sara, de hecho, la inducción es transversal a toda la organización. Cuando usted entra, esa inducción debería estar demostrando cómo funciona cada una de las áreas de la organización, quiénes son los responsables, en términos de prestaciones, usted a qué tiene derecho, cuáles son los servicios que la organización tiene para usted, en términos de seguridad y salud en el trabajo, cómo lo van a cuidar, a qué se compromete usted para garantizar que lo puedan cuidar, etcétera. Bueno, vamos a ver, porque ya nos faltan 7 minutos y medio para este primer bloquecito. Les cuento una cosa. ¿Cómo les parece que cogieron o, bueno, seleccionaron el canal de YouTube que tenemos donde vamos guardando todas las clases nuestras
para mostrarlo en la auditoría del Icontec. Se van a hacer famosos ustedes. Le van a hacer una auditoría al Censa desde el Icontec con el tema de las clases virtuales y parece ser que nosotros somos el único grupo que tiene canal de YouTube donde subimos todos los... Yo ahora me suscribí. ¿Cómo? Yo ahora me suscribí. No, y lo más curioso es que hay videos que tienen ya como 100 reproducciones y la están viendo por fuera del Censa. Ahí les dejo ahí les dejo el dato. Esto es material académico, entonces... Lo rascando de la nariz. Pero no entiende nada. No. No, Sara, Qué tómelo. raro. ¿Cómo? Sara, toma más, vas bien. Excelente. No se le entiende. Bueno, vamos a hablar de los objetivos Sara, cuéntese. propuestos. Vamos a hablar de los objetivos propuestos en la inducción. ¿Cuáles son esos objetivos? Entonces, primero, pues dar a conocer a todo el talento humano de la organización cuál es la filosofía, cuáles son las políticas, las normas, el reglamento interno y de seguridad laboral. Y generalmente es el líder de cada área el que hace la inducción al personal nuevo que entra, ¿cierto? Utilizando básicamente se ve muy charro cuando se queda tildada, los elementos que la experiencia que tiene le brindan para hacer esa inducción. Bueno, ¿qué más? En las organizaciones con manejo administrativo y gerencial, ¿qué se hace? Se delega la gestión del talento humano o la gestión del talento humano, esa responsabilidad, donde es la gestión del talento humano, diseña esos planes de inducción con expertos en el tema. Empresas grandes y serias con una estructura de gestión del talento humano robusta, los planes de capacitación y de inducción son muy, muy buenos. Hablar de un Nutresa, de Copetrol, de PM, de Confama, creería yo, no sé si estoy equivocado. Uno creería, ¿cierto? Bueno, cada organización elige cómo debe conocer a sus colaboradores. No sé si me escuchas mejor. Profe, no se escucha. Ya se escucha. Sino que es que va y viene y se queda así. No, o sea, ya, no, ahí. Confama tiene buenas, o sea, tiene un grupo de talento humano muy extenso y muy grande que lo abarcaría, no diría que eso. Pero ahora que estamos estudiando todo esto y uno va viendo como los procesos, por ejemplo, la capacitación de bienestar se dio al mes y medio de nosotros haber ingresado. Yo digo que también depende de los puestos. El puesto nosotros, digamos, puede ser un poco más básico, entonces la capacitación no era tan rigurosa, pues diría yo, en defensa. Sí, hay veces la premura hace que las organizaciones actúen de manera inadecuada. Entonces, las organizaciones definen quién lo hace y definen qué es lo que deben conocer los funcionarios a la hora de entrar. No en todas las organizaciones les muestran todo de una. Es posible que lo vayan fraccionando. Bueno. Existen dos tipos de inducción, ¿sí? Que son la general, que es la información de la que hablábamos, donde se entrega información general de toda la organización, misión, visión, políticas, etc. Y la inducción específica, que tiene que ver ya con la inducción en detalle del cargo que se va a desempeñar. O sea, usted primero conoce toda la organización de manera general y después lo llevan al área donde va a trabajar y al cargo que va a desempeñar a que conozca de primera mano qué es lo que usted va a hacer allá. ¿Sí? Con información pormenorizada sobre sus funciones que son específicas en el área de trabajo que, pues, que se va a desempeñar para hacer un mejor desempeño pues, de ese cargo. ¿Sí? Entonces, dos tipos, general y específica. Bueno, luego de la inducción se habla de la capacitación. Son dos cosas distintas, a que la inducción se puede entender como una forma de capacitación, es más entendida como ¿cómo se dice? El ambientar a la persona, el ponerlo como en contexto del lugar a donde va a entrar a trabajar. Pero la capacitación ya tiene que ver con otra cosa distinta, tiene que ver con fortalecer
competencias que ya son existentes o que se necesitan desarrollar en la persona. ¿Se acuerdan de las competencias? Usted puede tener competencias desarrolladas, pero que necesiten de alguna manera fortalecerse. O puede tener ausencia de algunas competencias específicas para el cargo que necesiten de alguna manera que las personas desarrollen. Una cosa es fortalecer, otra cosa es desarrollar. Fortalecer es cuando usted ya la tiene y necesitan ponérsela más, que se afiance más en ella. Y desarrollar es cuando usted de pronto tiene ausencia de esa competencia y necesita aprenderla y ponerla en práctica. Recuerden que las competencias específicas decíamos que tenían una particularidad o una característica, y es que se pueden aprender a través de la capacitación, la formación y la experiencia. Se pueden crear. Usted puede no tener, no tener competencias específicas como talabartero para trabajar con cuero. Puede que ninguno sepa en este momento, pero que con capacitación, formación y estudio desarrollen una competencia y lo hagan. ¿Sí me hago entender? Las competencias específicas se pueden aprender y se pueden desarrollar a través de la capacitación. Bueno, ya vamos a acabar el primer bloque. Entonces, vamos a dar un descansito. ¿Qué horas son? 8:45. 8:45, listo. 10 minuticos y reiniciamos, ¿les parece? Sí, listo. Ahorita nos vemos pues. Sí, está bien. Ya tomé el otro. Sara, ¿qué tal? Bueno, chao pues.